A esta semana 4, disculpe, estoy aquí perdido, aquí está. Este, Tenemos las citas bíblicas. Es que esta es de la conferencia del fin de semana de Acción de Gracias que se dio, y la conferencia está relacionada con el Cristo todo inclusivo y extenso, que reemplaza la cultura con miras al nuevo hombre, el cual es uno solo. O sea que vamos a tocar este tema, pero antes quisiera que pudiéramos leer lo que son las citas bíblicas. Acordémonos que nosotros estamos basados en la Biblia y los estudios nos abren las escrituras. De esta manera, pues la importancia que tenemos que darle a la lectura bíblica es primordial. Aquí en Efesios 4:22, que en cuanto a la pasada manera de vivir, os despojéis del viejo hombre que se va corrompiendo conforme a las pasiones del engaño. Y posteriormente vamos a ver de que esta cita se comparte para poder explicar lo que los hermanos han visto, sobre todo la cultura. En cuanto a Colosenses 3:10 y 11, y vestidos de nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro, escita, esclavo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Aquí el hermano, el apóstol Pablo, vio lo que era la cultura. O sea que esa es parte de la cultura en el Antiguo Testamento, cuando eh, el Señor acababa de morir y estaban los apóstoles ya laborando en lo que fueron comisionados. En Efesios 4:17, esto pues digo y testifico en el Señor, que ya no andéis como los gentiles, que todavía andan en la vanidad de su mente. En Efesios 4:23, y os renovéis en el espíritu de vuestra mente. Aquí en el día 4 tenemos Efesios 2:15, para crear en sí mismos de los dos uno, un solo, y un nuevo hombre haciendo la paz. Y en Efesios 4:24, y os vistáis del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la realidad. En Colosenses 3:10, y vestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Y en el día 5 tenemos la cita de 2 Corintios 4:16, por tanto no nos desanimamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. En Efesios 4:22-23, que en cuanto a la pasada manera de vivir, os despojéis del viejo hombre y os renovéis en el espíritu de vuestra mente. Y Colosenses, el día 6, Colosenses 1:2, perdón, Colosenses 3:1 al 2. Sí, pues fuisteis resucitados juntamente con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Fijad la mente en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Entonces, aquí la verdad que es bastante extenso todo lo que el hermano expone. Voy a tocar algunos puntos nada más que son, para mí son bastante significativos. Y más que todo al principio habla, la expresión el viejo hombre se refiere a nuestra vida natural que se encuentra en nuestra alma. Entonces, acordémonos que nosotros nacimos ya con una cultura. En nuestra vida, nuestro viejo hombre ya venía insertado, aunque sea un recién nacido. Al crecer, vamos adquiriendo más cosas del mundo, de la parte humana de nuestra alma. Pero hoy los hermanos nos traen a abrir los ojos en cuanto a que queremos que esta vida de iglesia sea seriamente, fue seriamente perjudicada por todo esto y es perjudicada. Entonces, lo que los hermanos quieren es llamarnos la atención para que nosotros nos despojemos, como dice aquí, nos despojemos del viejo hombre, de esa cultura que ya vino con nosotros y de la forma que hemos vivido todo el tiempo. Hemos vivido una forma natural, una forma tan, digamos, sin fijarnos de que hay otra vida que nosotros podemos vivirla. Y esto es lo hermoso de la vida de iglesia, que nos hace entender
que tenemos otra vida la cual podemos vivirla, no sé, en la vida de la iglesia y en forma individual. O sea que esta vida de iglesia dice que es una miniatura de la Nueva Jerusalén, que es como el Señor quiere que vivamos. Entonces, y en esta vida, pues, que es una vida en la nueva manera de vivir, es la vida que no hay división, pues aquí no hay que uno ponga sus conceptos o sus cosas personales, sino las que tiene que despojarse. Algo que me llamó la atención fue el día 3 que dice, aquí en Efesios 2:15-16, es un hombre corporativo, puesto que el nuevo hombre es un hombre corporativo, el nuevo hombre en 4:24 también debe ser corporativo. Habla aquí que dice que ¿por qué necesitamos vestirnos del mismo nuevo hombre que ha sido creado en Cristo? En el bautismo dice nos despojamos del viejo hombre. O sea, cuando somos bautizados, el viejo hombre se queda sepultado. Y después viene la crucifixión y somos juntamente crucificados con Cristo y sepultados. O sea que morimos con Cristo. Pero ¿qué pasa? Que después viene el Espíritu Santo, el Espíritu, el Consolador, y nos da vida eterna, viene a enseñarnos. Entonces, este bautismo que nos vestimos del nuevo hombre, o sea que cuando emergemos del agua, nosotros somos revestidos del nuevo hombre. Entonces dice que debemos de experimentar estos hechos y hacerlos reales en nuestra experiencia, de ser renovados en el espíritu de nuestra vida. Pero quisiera leer aquí algo más con relación al día 3. Si me permite un segundito. Aquí en el día 3, aquí nos explica, dice que, por ejemplo, en Efesios 4:17, los gentiles eran las personas caídas. Por ejemplo, dice que Pablo fue a los gentiles, que eran los caídos. Entonces, estos son las personas caídas, las cuales, dice, se envanecieron en sus razonamientos. Porque acordémonos cuando fue a Grecia, esa gente era filósofa, son filósofos, eran muy ilustrados, pues había universidades, había muchas cosas que trascienden todavía hasta nuestros días. Entonces, cuando llegó el apóstol Pablo, y no le hicieron caso muchos, unos sí lo escucharon, pero muchos lo desecharon, pues otro día oiremos esto, dijeron, bien despectivos. Entonces, esos son los gentiles. Entonces, ellos caminan sin Dios, pues acordemos que el mundo camina sin Dios. Y esa es la vanidad de sus mentes. O sea que, digamos, la persona que es intelectual, que tiene dinero, está envanecida en su mente. Entonces, y está controlado y dirigido por sus pensamientos vanos. O sea que mucha gente, si nosotros miramos al mundo, vemos que muchas personas que son importantes, entre comillas, son, pues que les dan mucha importancia, están llenos de vanidad. Esto, entonces esta vanidad de la mente constituye el elemento fundamental de la vida diaria de la humanidad caída. O sea que esa vanidad, todo el mundo está lleno de vanidad, todo el mundo, o sea que nosotros vemos a cualquier lado, e incluso nosotros estamos llenos de vanidad, pues hasta conocer esta palabra. Entonces, dice que la iglesia como nuevo hombre no debemos vivir según la vanidad de la mente, sino conforme al espíritu de la mente. O sea que aquí el hermano enfatiza que debemos devolvernos de la mente natural al espíritu de la mente. Esto es lo que el Señor nos está pidiendo hoy día. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros estemos. Y por último dice que la meta de Dios es tener un nuevo hombre que finalmente tendrá su consumación en la Nueva Jerusalén. O sea que tenemos una meta, un objetivo por el cual vivir, por el cual estar en la vida de la iglesia y estar vivientes y estar felices y estar llenos de Cristo. Dice cuál será la consumación final del nuevo hombre. Ahí terminará el nuevo hombre. Ahí llegará. Entonces, eso es lo que el Señor nos pide hoy día, lo que los hermanos han visto y nos lo trasladan a nosotros. Y eso es lo que nosotros tenemos que predicar, que tenemos que, en primer lugar, despojarnos de la cultura, de la vanidad, para que nosotros podamos estar en el espíritu.
de la mente, el espíritu de la mente, para que seamos uno en vida y naturaleza. Amén. Amén, hermanos. Esta semana nos habla de pues de algunas cosas o riquezas en la Biblia que debemos de apreciar. Una de las cosas que el hermano nos lleva a disfrutar esa semana es de que debemos de despojarnos de todo, de toda cosa y de toda vida en nosotros que a la larga va a ser un obstáculo para el propósito de Dios. Y me llama mucho la atención la palabra despojar, porque definitivamente cada uno de nosotros tiene cierto vivir o hace ciertas cosas o creció conociendo y practicando ciertas cosas. Entonces no pareciera ser que no es tan fácil que nosotros nos despojemos. Sin embargo, el Señor nos llama esta semana a que nosotros nos despojemos, ¿verdad? Nos despojemos de nuestro vivir y de todas las cosas que nosotros hacemos cotidianamente y que vivamos por una vida que es superior a la vida humana. Por ejemplo, tal vez nosotros tengamos la idea de que, bueno, yo realmente tengo una buena familia, quizá tengo buenos hijos, quizá tengo un buen trabajo, yo no le hago daño a nadie. Entonces tal vez tengamos la idea de que nuestra vida es mejor que la de otra persona, ¿verdad? Que éticamente y culturalmente nosotros estamos en mejor posición o simplemente seamos más buenas personas que otros, ¿verdad? Quizás esa sea nuestra idea. Sin embargo, el Señor esta semana nos llevó a descubrir que eso no es nada, ¿verdad? Sino que debemos de vivir por la vida de Él. Quiere decir que aunque éticamente seamos muy bondadosos, seamos muy buenos, esta vida no es mejor, ¿verdad? Que la de una persona que tiene otro tipo de cultura, sino que en el nuevo hombre Cristo lo es todo y en todos. Entonces, en este nuevo hombre, pues nos despojamos de todo lo anterior, nos vestimos de nuevo, pero el hermano decía que para vestirnos del nuevo hombre, pues no es que hayan condiciones, sino que hay ciertos pasos que nosotros podemos hacer. Y me gustaba una de las cosas que el hermano Jorge mencionó, ¿verdad? Con respecto a la mente divaga, la mente tiene vanidad. Ahorita mismo nosotros podemos comprobarlo, ¿verdad? Porque nosotros inclusive podemos estar en una reunión, pero nuestra mente estar en otro lado. Yo me recuerdo que a veces, por ejemplo, en algunas clases de la universidad, la licenciada está hablando de algo, ¿verdad? Y como mi mente está en otra cosa, preocupado porque no he pagado tal cosa, entonces a veces la licenciada pregunta, miren, ¿y qué opinan de esto, verdad? Y entonces como mi mente está en otro lado, yo no puedo contestar, ¿verdad? Nuestra mente se mantiene vagando, nuestra mente es vana, ¿verdad? Lo que piensa no es lo que Dios quiere que pensemos, o sea, tenemos una mente contraria a la mente de Dios. Dios, hoy, si nosotros le pudiéramos preguntar a Dios, Dios, ¿qué es lo que a ti te gusta? ¿Verdad? Creo que Él está interesado en edificar su casa, creo que está interesado en que todos lleguemos al pleno conocimiento de la verdad, creo que está interesado en que este tabernáculo sea edificado y que las iglesias locales sean compenetradas. O sea, hay un interés en él, pero nuestra mente está pensando en otras cosas. Nuestra mente piensa en el trabajo, piensa en los problemas, piensa en el que dirán, piensa en las situaciones cotidianas de la vida. O sea, nuestra mente está vagando. Y hermano Pablo, ¿verdad? El hermano en la Biblia habla acerca de esta situación de la mente, ¿verdad? ¿Cómo es que esta mente se ha vuelto una mente vana porque no piensa en las cosas de Dios? Pero hay una palabra clave ahí que es el espíritu de la mente. ¿Qué es el espíritu de la mente? Bueno, realmente el espíritu de la mente significa que el espíritu llega a controlar la mente, ¿verdad? ¿Y cómo logramos que el espíritu controle la mente? Porque hoy en día nuestra mente controla todo nuestro ser. O sea, si pensamos negativamente, nuestro día se viene abajo, ¿verdad? Si estamos con un pensamiento triste y negativo, todo nuestro ser se viene abajo. Inclusive muchos dicen que nuestro mismo cuerpo es consecuencia de lo que nuestra mente piensa. Entonces, ¿cómo se logra que el espíritu logre
dominar toda la mente, ¿verdad? Porque si el espíritu logra dominar la mente, entonces va a controlar no solo la mente, sino que dice el hermano que va a controlar la parte afectiva y va a llegar a controlar la voluntad del hombre, ¿verdad? Hoy veía yo al perrito aquí de Carmelina, ¿verdad? Pero ese perrito le dicen cabrita, le dicen, ¿va? Porque agarra como para toro, el perrito va pero descontrolado, ¿va? A querer darle a quien sea, ¿verdad? Así es nuestra mente, así es nuestra voluntad, o sea, nuestra voluntad está en contra de Dios. Entonces, ¿cómo es que el Señor logra ganar nuestra voluntad? Lo hace a través de que el Espíritu controle la mente, ¿verdad? Y a mí me gusta mucho esto porque el hermano Lee nos habló en el pasado de que debíamos de descubrir cuál era la diferencia entre la mente y el espíritu, ¿verdad? Y eso es algo que aún después de estar varios años en la vida de la iglesia, todavía no logramos diferenciar cuál es la diferencia entre el alma y el espíritu. Ahora alguien dirá, pero es que yo sí conozco, sí, pero no es suficiente saber que hay un alma y un espíritu, sino que es necesario que nosotros vivamos por el espíritu y sepamos en qué momento estamos viviendo por el alma y en qué momento estamos viviendo por el Espíritu. Entonces, inclusive hay un versículo donde dice que la palabra de Dios es capaz de separar el espíritu del alma. O sea, cuando nosotros estamos tan metidos en la palabra del Señor, entonces llegamos a comprender qué es el alma y qué es el espíritu. Entonces, el Señor hoy desea gobernarnos y lo hace a través de nuestro espíritu. Ahora bien, ¿cómo funciona esto del espíritu? El hermano dice ahí que lo que pasa es de que nuestro espíritu debe de ser fortalecido. En la medida que el espíritu es fortalecido, entonces el espíritu va a llegar a gobernar la mente, ¿verdad? Ahora mirámonos cómo estamos, ¿verdad? Porque yo hoy diría que mi espíritu es un espíritu débil, ¿verdad? Porque todavía mi alma me controla, ¿verdad? Mis emociones me controlan, mis deseos carnales me controlan. Entonces, en esa medida yo puedo decir que el Señor ha avanzado, ¿no? Entonces, hermanos, necesitamos hoy que nuestro espíritu sea fortalecido para que Él llegue a ser el espíritu de la mente, ¿verdad? Que la mente no esté como suelta ni divagando, sino que el espíritu la controle. Y eso es Dios controlando todo nuestro ser. Entonces, esta semana es maravillosa porque nos muestra realmente que nos debemos de despojar de nuestra vana manera de vivir, de nuestra manera cotidiana de vivir, pero que debemos de hacerlo a través de que el espíritu llegue a ser el espíritu de nuestra mente, ¿verdad? Y más adelante nos explica el hermano que eso significa poner nuestra mente en las cosas del espíritu o en las cosas de arriba, ¿verdad? Que tiene que ver con nuestro vivir diario. Alabado sea el Señor por eso. Y quisiera compartirles algo de lo que el hermano habló ayer, el hermano Oscar Cordero, que fue maravilloso. El hermano decía de que de verdad, cuando Pablo habla de saludar a los hermanos, habla de un abrazo y de un beso. Y este abrazo y este beso significa el pastoreo del Señor. Fui conmovido con eso porque nosotros somos muy ásperos para tratar a nuestra familia, a los hermanos, pero no tenemos tal clase de vivir que expresa a Dios. Pero el hermano decía de que realmente este abrazo y este ósculo eran santos, eran en el Señor, y que eso despertaba en los hermanos un acercamiento genuino de un hermano hacia otro, la preocupación por los jóvenes, ¿verdad? Que eso me gustó mucho, ¿verdad? Y también el hermano habló acerca de Cristo como aquel que es nuestro castillo fuerte, ¿verdad? Y nuestro castillo fuerte, nuestra torre fuerte es nuestro espíritu. Y el hermano decía que debemos de anhelar no salirnos de nuestro espíritu, sino que vivir la vida en el espíritu. Y me gustó mucho eso porque cuando Martín Lutero escribió el himno, ¿verdad? Castillo fuerte es nuestro Dios. Él estaba pasando por una situación muy difícil con la Iglesia Católica, porque él había, todo lo que él había dicho en contra de las normas de la Iglesia Católica, el resultado era que a él lo perseguían y él tenía que cambiarse de un lugar a otro. Pero Martín Lutero aseguró que nuestra salvación era por la fe. Entonces él vino y estaba en una situación difícil. Y decía el hermano, quizá usted hoy no esté siendo perseguido por la Iglesia Católica ni por el Papa, pero Satanás lo que está buscando es sacarlo de su espíritu. El interés de Satanás es que usted día a día salga de su espíritu. Él no quiere que usted permanezca en su espíritu, entonces lo ataca y lo ataca. Pero el hermano decía que podíamos volver al Señor. El hermano decía que teníamos la oportunidad hoy de regresar a nuestro castillo fuerte, ¿verdad? Porque dice el himno, castillo fuerte es nuestro Dios.
¿verdad? Aunque venga Satanás, aunque vengan las ideologías, aunque venga lo psicológico, en nosotros podemos volver al Señor. Entonces, alabado sea el Señor, hermanos, que Él es nuestro castillo fuerte. Bendito y alabado sea nuestro Señor, que a Él podemos volver una y otra vez y en Él estamos seguros. Entonces, volvamos nuestra posición, ¿verdad? Volvámonos siempre a nuestro espíritu, ¿verdad? Aunque hayamos fracasado, aunque nos hayamos alejado y aunque hayamos vuelto a nuestra mente, regresemos a nuestro espíritu, porque este es nuestro castillo fuerte. Amén. 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 Semana estuve disfrutando un pasaje de la Biblia y es 2 de Corintios 3, del 12 al 18. Y habla en la sección 3 de este capítulo y habla acerca de los ministros del nuevo pacto. Y dice, son constituidos por el Señor y de Él, aquel que es el Espíritu vivificante y transformador. El versículo 16 dice, pero cuando su corazón se vuelve al Señor, el velo es quitado. Esto primero está hablando acerca de cuando Moisés subió por las tablas de la ley. Muestra que la gloria del Señor lo había hecho brillar a él y su rostro estaba tan brillante que los demás no podían verlo y tuvo que cubrir su rostro para que no fueran cegados con la gloria que emanaba de él. Entonces, aquí el hermano explica que cuando Moisés se tapó el rostro, era debido a que los demás no estaban listos para ver la gloria del Señor. El Señor no había sido aún procesado y no podía ser visto en su gloria, ¿verdad? Pero el hermano aquí, Pablo aquí nos muestra sobre que nosotros seguimos viviendo sobre esta ley. Esta ley dice aquí que es una ley muerta, pero nosotros seguimos viviendo basados en esta ley y no nos damos cuenta que ya podemos ver la gloria del Señor. Seguimos cubriendo nuestro rostro para evitar ver la gloria del Señor, pero el Señor anhela que veamos su gloria. Y por eso dice aquí, pero cuando su corazón se vuelve al Señor, el velo es quitado. Ya que este velo en la cara de Moisés representa el velo en nuestro corazón. Nuestro corazón es el que es apto ahora para poder ver la gloria del Señor, pero nosotros tenemos un velo para evitar verlo. Pero dice que cuando nuestro corazón se vuelve al Señor, nosotros podemos ver la gloria del Señor. Pero hay algo que en el siguiente versículo dice, y el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Pero me impresionó mucho una letra, y es la Y que está aquí en el principio del versículo, dice, y el Señor. Yo nunca me había dado cuenta de esto, ¿verdad? Y esta es una conjunción que une los dos versículos. Y quiere decir que cuando nuestro corazón se vuelve al Señor, no solamente es quitado el velo, sino que también el Espíritu del Señor viene a nosotros. Esto me impresionó mucho porque el Espíritu del Señor es un espíritu que ya ha sido procesado, que sufrió un proceso muy fuerte, ¿verdad? La encarnación, el vivir humano perfecto, la crucifixión, la resurrección y la ascensión, ¿verdad? Entonces es un espíritu todo inclusivo, que incluye la divinidad del Señor, pero también incluye la humanidad, incluye la muerte del Señor, pero también la redención y la resurrección y todos los aspectos positivos del Señor. Pero me impresiona mucho esto, cuando el corazón se vuelve al Señor, el Espíritu del Señor viene a nosotros. Y dice, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Nosotros hoy vivimos aprisionados. A veces yo lo he experimentado, me siento me siento prisionero de todo, de mi ser, de todas las emociones, de todas las cosas que pasan en mí. Pero la realidad es que mi corazón no se ha vuelto al Señor. Y solamente cuando el corazón se vuelve al Señor podemos tener libertad. El Señor, el Espíritu del Señor es libertad. Y ahora lo asociaba con lo que hablaban acerca del espíritu de la mente. Y me impresionó mucho porque realmente nuestro espíritu rige en nosotros. Y nuestro corazón no tiene un espíritu, no tiene un espíritu que lo rige. Pero necesitamos volver nuestro corazón. Necesitamos volver nuestro corazón al espíritu para que el Espíritu del Señor nos libere. Pero luego viene el último versículo que también me impresiona mucho y es más, nosotros todos a cara descubierta, mirando y reflejando como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Señor Espíritu. Este versículo es muy impresionante, realmente
yo lo había leído muchas veces y lo había escuchado, pero nunca había entendido lo que este versículo implicaba. Y lo que este versículo implica es un proceso que es realmente maravilloso. Cuando nosotros volvemos nuestro corazón al Señor, el Espíritu del Señor nos libera. Pero eso quiere decir que ahora nosotros debemos vivir regidos por este Espíritu. Esto este es el secreto, vivir regidos por este Espíritu. Una vez que somos liberados, ya no podemos volver a ser encarcelados. Debemos tener cuidado con permitir que el velo sea puesto de nuevo. Pero luego dice, más nosotros todos a cara descubierta. Esto también aquí al principio tiene una palabra que es más. Y esto implica que más indica que nosotros somos diferentes de los hijos de Israel. Y esto quiere decir que nosotros cuando vemos, cuando nuestro corazón es vuelto al Señor, nosotros debemos tener un cambio. Todas las demás personas no pueden tener este cambio porque su corazón no puede volverse al Señor. Pero nosotros que hemos recibido al Señor, nosotros necesitamos volver nuestro corazón al Señor para tener este cambio. Pero luego dice a cara descubierta. Y esto quiere decir que cuando el velo es quitado de nosotros, la gloria del Señor debe emanar de nosotros. Esto me expuso mucho porque realmente yo todo lo que veo del Señor no emana de mí, me lo guardo en lo profundo, ¿verdad? Y queda solo para mí. Pero el Señor anhela que nosotros estemos a cara descubierta, que nosotros, que lo que Él gana de nosotros sea una gloria que los demás puedan ver. Y por eso dice, y mirando y reflejando como un espejo la gloria del Señor. El hermano aquí explica que un espejo da un reflejo exacto de nosotros y es la esencia de nosotros. Si nosotros miramos en un espejo, es exactamente igual a nosotros, no hay ninguna diferencia. Quizá la única diferencia es que el espejo no tiene la vida de nosotros, pero realmente es una imagen exacta. Entonces, nosotros cuando reflejamos al Señor debemos reflejar una imagen exacta del Señor. No podemos expresar solo un poquito del Señor o solo parecido, pero no igual. Debe ser una imagen idéntica a la del Señor. Lo que nosotros ganamos del Señor debe ser idéntico. Nosotros debemos reflejar al Señor en una manera exacta. Pero también cuando nosotros reflejamos al Señor, esto nos lleva a tocar a más personas deben ser tocadas por nosotros. Pero al final de todo esto, el fin es la transformación. Necesitamos ser transformados. Entonces, este proceso maravilloso se lleva a cabo con fin a que nosotros seamos transformados a la imagen del Señor. Primero, nuestro corazón se debe volver al Señor. Luego, cuando nuestro corazón se vuelve, el velo es quitado. Y al mismo tiempo, cuando el velo es quitado, el Espíritu del Señor viene a nosotros y nos libera. Después de que el Espíritu nos libera, nosotros debemos reflejar al Señor a cara descubierta. Debemos reflejarlo como un espejo para que la gloria del Señor sea reflejada idéntica. Y por último, debemos ser transformados a la imagen del Señor. Amén. Amén. Gracias al Señor por su palabra esta semana. Disfrutaba mucho el mensaje número 52 del estudio Vida de Apocalipsis. En estos últimos dos mensajes, el hermano explica aquí, bueno, da una explicación y nos enseña acerca de la bestia, también nos enseña acerca de la Iglesia Católica como la ramera. Y la verdad que es impresionante lo que el Señor nos muestra en este libro de Apocalipsis. La verdad que el hermano es un gran ejemplo y un buen modelo para nosotros porque el hermano fue hasta el Vaticano para poder ver de primera mano cuáles son las profundidades y lo que esconde la Iglesia Católica. O sea, es un hombre impresionante que investigó todo esto que él está explicando aquí. Pero aparte de lo que él habla aquí en cuanto a la ramera, que habla que está llena de abominaciones, está llena de fornicación, habla no solo fornicación espiritual, sino de fornicación física.
O sea, esta religión es una cuestión muy sucia. Y las rameritas, que son las hijas de ella, que son a las otras sectas, también son sucias y esconden cosas abominables dentro de ellas. A pesar de que esta mujer tiene un cáliz de oro, es solo una apariencia, porque dentro de ese cáliz es lleno de abominaciones y de cosas negativas y satánicas. Pero el hermano aquí nos habla, aparte de enseñarnos todo esto, nos enseña que debemos ser nosotros un testimonio vivo del Señor, debemos ser un testimonio firme. Va a llegar un momento en que este mismo personaje, que es el anticristo, va a volverse en contra de la Iglesia Católica y la va a destruir. Pero dice el hermano que nosotros debemos ser firmes, porque muchas personas van a querer volver al Señor y van a querer ser recobradas. Así que necesitamos, dice, ser y mantenernos como un testimonio firme, actualizado y vivo del Señor Jesús. Lo que habla aquí es de que luego que nosotros vemos esto, bueno, cuando yo lo leí, que lo leíamos con mi papá, a mí me dio mucho agradecimiento en mi corazón, porque yo salí de la Iglesia Católica. Yo nací ahí crecí, pero el Señor en su misericordia me trajo al recobro del Señor. Y de veras que al ver todo esto, le decía yo a mi papá, no sabes, le digo, cuánto le agradezco al Señor porque nos sacó de ahí y nos trajo a este lugar maravilloso donde podemos nosotros disfrutarle, comerle y ver la realidad del Señor, ¿verdad? Disfrutar al Señor en realidad, no tratar de disfrutarlo así entrecomillado en una religión. Pero dice el hermano que luego de leer esto, pues la reacción normal de nosotros es querer ir a nuestros familiares, a nuestros amigos que se encuentran allí y decirles que se salgan de la Iglesia Católica, que se salgan de las sectas, porque eso es algo que el Señor va a destruir. Pero me dice, me gustó mucho lo que dice el hermano aquí, porque sino dar testimonio a todos. Por ser el testimonio vivo de Jesús, tenemos que aprender a expresar al Señor según lo que hayamos visto. No discuta con las personas ni las ofenda. Hable de una manera placentera. El Señor le dará la gracia que necesita para hacer este testimonio. Así que esa es otra enseñanza muy buena, porque cuando nosotros hablamos con alguien que no conoce al Señor, quizá llevamos buenas intenciones y tal vez nuestra intención es convencerlos y terminamos en alguna discusión, pero lo que el Señor desea es que nosotros seamos edificados como su testimonio, el testimonio vivo, y el Señor mismo, a medida que nosotros le comamos a Él, Él nos va a enseñar a expresarnos con otras personas para hallar gracia delante de las personas y que las personas deseen volver su corazón al Señor. Así que esto es una muy buena enseñanza para mí, pues para cuando hable con alguien, que el Señor sazone mis palabras con sal, como dice la Biblia. Otra cosa que me gustó mucho, y es de lo que Marvin hablaba, y es el hermano Oscar Cordero habló ayer con los jóvenes adultos, y la verdad que fue una comunión muy dulce y muy, muy rica. Algo que el hermano nos recordaba es que la vez anterior él nos enseñó acerca de las 4 responsabilidades que tenemos. Una es la predicación del evangelio. Otra responsabilidad que tenemos es la enseñanza del ministerio, que nosotros enseñemos el ministerio a otros, perdón. La tercera es el pastoreo, que en griego pastoreo es terapeia, y esto me recordaba que es un lugar de terapias, donde llegan muchas personas que están dañadas y necesitan ser restauradas, así que la iglesia es este lugar terapeia. Y por último, de las 4 responsabilidades está la oración y la intercesión, que se encuentran en Mateo 6 y en Efesios 6, 17 y 18. El hermano recordaba también de que las palabras que están en la Biblia son las palabras logos, pero cuando nosotros vamos a ellas con nuestro espíritu y las disfrutamos, la palabra logos llega a ser rema. Y rema no se queda solo en nuestro interior y ahí quedó, ¿verdad? Leímos, disfrutamos y se quedaron ahí las palabras, ¿no?
sino que cuando nosotros disfrutamos al Señor y esta palabra logos se vuelve rema, estas palabras se convierten en oración, en intercesiones, en acciones de gracias y súplica. Y estas 4 cosas que representan el ministerio celestial del Señor en el cual nosotros colaboramos, son 4 cosas que le hacen daño al reino de las tinieblas. Así que si nosotros queremos dañar el reino de Satanás, no debemos pelear con él. Simplemente debemos orar, interceder, dar gracias y tener oraciones de súplica por todos los santos. También el hermano nos recordaba que nuestro espíritu es un castillo fuerte y este castillo fuerte no puede ser destruido por Satanás. Satanás tiene un límite y no puede destruir nuestro espíritu, pero este espíritu nuestro es el refugio que nosotros tenemos de las cosas externas. Me gustó mucho algo que el hermano que está aquí en el bosquejo y lo leía y dice que los creyentes maduros en general no están desesperados por cambiar su situación y entorno. Han aprendido que su entorno, cual sea, es la voluntad de Dios y que la gracia suministrada es suficiente. Esto es un concepto muy fino del estatus de los creyentes en su condición interna. Y a mí me conmovía mucho esto porque últimamente pues hemos estado pasando con algunas compañeras situaciones muy difíciles en el lugar donde trabajamos, situaciones que incluso nos han robado la paz. Pero cuando leía esto, de verdad que el Señor me expuso mucho, porque todavía no soy una hermana madura, porque aún me molesta mi entorno, me molesta mi situación y aún me desaniman cosas. Entonces, un hermano maduro es alguien que ve sus situaciones y su entorno y las traduce como la voluntad de Dios. Y una prueba práctica que el hermano nos ponía ayer es que cómo nosotros ser maduros y cómo seguir en esta vida del Señor. Y uno es pasando tiempo con el Señor cada mañana. La prueba de que nuestro tiempo con el Señor es eficaz es cuando nosotros tenemos confesiones hacia el Señor, confesiones que son efectivas y que permiten que la sangre del Señor que nos limpia nos lleve al altar al altar del incienso a interceder por todos los santos. Así que al pasar tiempo con el Señor, teniendo confesiones de nuestros pecados y de nuestra situación y orando por los intereses del Señor, es una prueba que estamos tocando al Señor y que estamos llegando a ser hermanos y hermanas maduros. Así que alabado sea nuestro Señor, porque esta palabra fue de mucho ánimo, pero sobre todo a mí me enseñó que debo permanecer en el castillo fuerte que es mi espíritu y avanzar en en mi vida espiritual, para que todas las cosas, sea lo que sea, no me incomoden, no me muevan, sino que al contrario, me hagan volver a mi espíritu, me hagan tocar al Señor para que pues mi vida pueda ser aún de bendición para otras personas, para bendición para la iglesia. Así que alabado sea el Señor, porque mi paz y mi condición interna dependen de cuánto estoy en mi espíritu, dependen del disfrute que tengo del Señor. Que el Señor nos lleve a tener estas prácticas, santos, y esta experiencia para que lleguemos a ser maduros y esta madurez nos permita vencer y esperar la venida del Señor como sus primicias. Amén. Amén. Amén, hermanos, por esta semana. Amén, que el hermano nos da a conocer aquí que al hablar del viejo hombre nos referimos a nuestra vida natural, que está en nuestra alma. El viejo hombre está en nuestro propio ser. A causa del pecado, llegamos a ser seres caídos. El viejo hombre, con todo lo que se constituye, es un problema para la vida de iglesia. Esto quiere decir que todo lo que somos, sabemos, todo lo que tengamos que no sea Cristo, es un tropiezo para la vida de iglesia. Si queremos ser aptos para la vida de iglesia, necesitamos ser renovados y despojarnos de nuestra vida, de nuestra vieja manera pasada de vivir y nuestra cultura, ya que en el nuevo hombre no hay cabida para la carne. Amén, hermano.
Sí, necesitamos ser, despojarnos de lo que compartían los hermanos, me gustó mucho, debemos de ser despojados de este viejo hombre y revestidos, ¿verdad? O vestidos de este nuevo hombre, y esto es de lo que habla esta semana. Disfruté mucho esta parte y recordaba, ¿verdad? Lo que compartían los hermanos y lo que decía el día 3 fue el que más me gustó, porque habla de que debemos ser fortalecidos en nuestro hombre interior. Y esto es bien importante porque necesitamos que Cristo haga su hogar en en nuestros corazones. Y el hermano ahí explicaba por qué es que el Señor debe de hacer su hogar en nuestros corazones, y es porque en nuestro corazón están todas nuestras partes internas, ¿verdad? Y es por eso de que el Señor debe de hacer su hogar en nuestro corazón. Y me gustaba también Efesios 4:23, que ya lo compartieron los hermanos, donde dice, y os renovéis en el espíritu de vuestra mente. Y este espíritu del que habla aquí Pablo es el espíritu mezclado que nosotros tenemos, ¿verdad? Es donde el Señor mora. Y me gustaba mucho porque el hermano ahí explicaba acerca de este espíritu este espíritu mezclado que se extiende hacia nuestra mente. Y entonces cuando este espíritu se extiende a nuestra mente, llega a ser el espíritu de nuestra mente. Y me gustaba mucho esto porque en realidad nosotros necesitamos, por un lado, ser fortalecidos en nuestro hombre interior, y por otro lado, nuestra mente, el espíritu de nuestra mente también debe ser renovado. Y me gustaba una parte que estaba casi al final, porque decía ahí de que este viejo hombre, ¿verdad? Del que se hablaba en los días anteriores, nosotros no podemos modificarlo o podemos mejorarlo. Por eso es que debemos de despojarnos. No es simplemente yo quiero mejorar esto o yo quiero hacer que parezca mejor lo otro, sino que el hermano ahí es muy explícito y dice que nosotros debemos de despojarnos del viejo hombre y vestirnos de nuevo. Entonces es bien, bien animante el ver, ¿verdad? Que necesitamos, por un lado, ser fortalecidos en nuestro espíritu, y que este espíritu de la mente en realidad abarque cada parte de nuestro ser, nuestra parte emotiva y nuestra voluntad. Y esto solo lo vamos a poder lograr cuando nosotros nos volvemos al Señor, cuando nosotros nos volvemos a nuestro espíritu. No hay otra forma, sino que debemos de devolvernos al Señor. Incluso ahí el hermano decía que nosotros no podemos corregir ni calibrarnos a nosotros mismos, sino que debemos de despojarnos totalmente del Señor. Y la acción, decía ahí, de despojarnos y de vestirnos equivale a ser renovados. Entonces, alabado sea el Señor por este espíritu, por este espíritu renovador, creo que era la palabra. Permítame. Sí, dice aquí el espíritu de nuestra mente, perdón, el espíritu de nuestra mente, y que cada vez que nosotros tengamos la oportunidad, debemos devolvernos al Señor, debemos devolvernos nuestro espíritu, ¿verdad? Para que al Señor, para que nuestra mente sea renovada. Entonces disfruté mucho esta semana acerca de que debemos de vestirnos de este nuevo hombre. Amén. Amén. Esta semana habla sobre eso que están compartiendo, de ser renovados de día en día. Esto es lo que puede a que logre reemplazar nuestra cultura. Es decir, nuestra cultura, lo que somos nosotros, es lo que causa mucho problema. Esta semana le llama a nuestra cultura y lo que somos la vieja manera de vivir. Y al principio nos explicaban los hermanos que esto es simplemente la manera en que normalmente somos. La vieja manera de vivir es vivir de acuerdo a nuestros propios pensamientos, a nuestros propios lineamientos, a nuestras propias consideraciones. Leímos hace algunos días el libro de Nehemías en la previa del estudio vida.
y aprendíamos o veíamos al menos cómo es que él se detuvo antes de contestarle al rey y oró. Esto ilustra muy bien esta pausa que es necesaria que tomemos en nuestra vida al frente de cada una de las decisiones que tomamos. Antes de hablar siquiera, detenernos, tocar al Señor y después, de acuerdo a lo que el Dios nos diga, actuar, hablar, decir, ir o venir. Compartí Ángel hace ratitos también este versículo de 1 Corintios, si no estoy mal, de volver el corazón al Señor, y es eso también, tomarse ese pequeño momento para tocar al Señor. Pero una de las cosas, volviendo al asunto de ser renovados, es tan necesario porque al añadirle el elemento divino a nuestra mente, nuestra cultura es reemplazada por esto que estamos ingiriendo, esto que estamos adquiriendo. Entonces, hermanos y hermanas, esto no es algo que Dios haga en nosotros porque se lo pidamos o porque alguien más lo pida por nosotros. Esto depende de nuestra cooperación. Compartía Marvin, en la proporción que leemos, en la proporción que entramos, empezamos a darnos cuenta de las cosas que son, de lo que es el Señor para nosotros y de lo que hacemos y decimos. Esto equivale a decir que cuando tocamos al Señor y se vuelve nuestro corazón a Él, los velos son quitados. Mientras no volvamos nuestro corazón a Él, no hay manera de que los velos se quiten, aunque se lo pidamos al Señor. Esta semana toca también 4 tópicos interesantes y uno de ellos, pues hablaba Linda al respecto, que es ser avivados diariamente. El avivamiento matutino no hay que convertirlo en algo religioso, que tiene usted que hacer esto de esta manera, con esto específicamente, sino es en realidad que lo primero que hagamos al despertar sea tocar al Señor. Puede ser con un himno, puede ser con un versículo, puede ser con nuestro hablar y nuestro orar nada más, pero tomarse el tiempo de primero acercarnos a Él, tocándolo con nuestro espíritu. Pero este hábito es muy importante porque puede hacer que al inicio del día nuestra mente reciba algo del Señor, sea permeado, sea suministrado algo en nosotros, lo cual hace que eventualmente, y esta palabra eventualmente significa que en la medida que yo lo hago, en la medida que yo me avivo todos los días, en la medida que entro en la palabra, cosas que ya sabemos, pero cosas que hay que hacer, porque esto requiere nuestra cooperación. Nuestra cooperación, todo esto no es ni aprendido ni heredado, sino es más bien un ejercicio que va a traer como resultado que nuestra cultura sea reemplazada solo por el Señor. Habla esto de que con este acceder al Señor somos inundados o permeados o mojados con la novedad del Señor. A tal punto debemos ser permeados con esto que seamos tan nuevos como la Nueva Jerusalén. Así que, hermanos y hermanas, qué maravilloso este ánimo a ser renovados de día en día. La renovación se lleva a cabo en nuestra mente. Por supuesto, hay que tocar al Señor con nuestro espíritu, pero es nuestra mente la que debe ser renovada, llenada, inundada por el Señor cada día. No es cada domingo, cada martes, cada día de reunión, sino cada día. Lo necesitamos tanto. Lo necesitamos tanto, pero esta misma necesidad a veces cuesta verla. Así que, hermanos y hermanas, volvamos nuestro corazón al Señor para que el velo sea quitado. Amén.